Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a una transmisión más de EMAS Arquitectos. En esta ocasión contamos con el gusto y el honor de tener con nosotros a Vidalc Arquitectos. Voy a presentarlos y de aquí pues, les cedemos la palabra. Vidalc Arquitectos es una empresa comprometida siempre en ofrecer el más alto nivel de diseño arquitectónico y construcción, los cuales crean diferentes tipos de proyectos de vanguardia que cumplen con la forma y función y establecen las distintas necesidades de sus clientes. Han desarrollado decenas de proyectos y construido más de 600,000 metros cuadrados en inmuebles de tipo tanto habitacional como comercial. Cuentan con un equipo de profesionales y aquí, pues, la verdad es que tenemos yo creo que la máxima dirección del despacho, que Abraham, Cintia y David se encargan de la parte de ingeniería, de arquitectura, perdón, y Abraham Cherem se encarga también del área de ingeniería. Entonces, bienvenidos, un gusto estar con ustedes, y ahora sí el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Uri. Gracias por la invitación, por esta oportunidad de enseñarles un poquito de nuestros proyectos, un poquito de la arquitectura que hacemos y desarrollamos. Un poquito se ha compartido el concepto de desarrolladores en el que mucha gente se ha visto el negocio inmobiliario como una oportunidad y eso está muy bien en el sentido de que pues, se pueda desarrollar la ciudad con inteligencia y con arquitectura. Pero un poquito lo que quisimos empezar a explicar un poquito es lo que hacemos nosotros, que es hacer arquitectura interna dentro del despacho, en el que no nada más desarrollamos y vemos la oportunidad de negocio, sino estamos preocupados por dar un bien, un espacio digno, conceptos arquitectónicos, volumetría, luz natural, sombra, todos los conceptos que hacen parte de la arquitectura, las texturas, las pieles y todos estos elementos arquitectónicos que ayudan a pues, generar proyectos con la calidad que queremos ofrecer y pues, la plusvalía un poquito, ¿no? Es como dijo Suri, es una empresa que pues, tenemos más de 20 años en el medio y bueno, pues la idea es un poquito platicarles nuestros proyectos. Empezamos al principio, cuando se inició el proyecto, el desarrollo Vidalc, empezamos con un concepto que le llamamos Urbe Polanco, que son, cuando empezaba a desarrollarse un poquito más Polanco, empezamos con muchos proyectos pequeños en los que pues de 6, 8, 10 viviendas, algunos de 2, y pues vamos platicándoles. Este es un pequeño proyecto que hicimos en entrada de Tecamachalco. David, ¿quieres? Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Uri. Muchas gracias, Abud, por la invitación. Un poquito nada más, ahondando y ampliando un poquito lo que estaba diciendo Abraham. Nada más les quería compartir una cosa. Hace poco tiempo un amigo me llamó a decirme que su hijo quería estudiar arquitectura. Entonces, a lo que le pregunté, le dije, la verdad, ¿por qué tu hijo quiere estudiar arquitectura? Y como que en cierta manera está estereotipado de que la arquitectura está como definida como esos grandes edificios y como esos grandes desarrollos que existen en la Ciudad de México. Y muchos chavos y mucha gente quiere como que entrar en este medio de la arquitectura mucho por el tema del desarrollo y por el tema del negocio inmobiliario. Sin embargo, pues no siempre es así. A veces tenemos ¿cómo se llama? La arquitectura. Hay muchísimos arquitectos que no son desarrolladores, que simplemente se dedican ¿cómo se llama? A proyectar y no tienen esa oportunidad de ser desarrolladores. Y existen muchos desarrolladores en México que a la vez no son arquitectos y contratan a algunos arquitectos o bien lo hacen a su entender. Entonces, gracias a Dios nosotros en Vidalc tenemos esta oportunidad
de ser arquitectos y a la vez ser desarrolladores de nuestra propia arquitectura. Y es algo que tenemos que agradecer, la verdad, porque no todos tienen el privilegio de hacerlo. Y es algo que el placer de, yo podría decir de que el placer de todos nosotros es ver lo que podemos plasmar en un papel o podemos plasmar como una idea principal y verla formándose a través del proceso de la construcción hasta que llega a tener un fin, ¿no? Y un final y una, ¿cómo se llama? Es hacer una obra completa, ¿no? Y eso es algo que nosotros nos dedicamos en Vidarc y la verdad es de que estamos muy orgullosos de eso y tenemos esa oportunidad de hacerlo. Entonces, como dijo Abraham, vamos a empezar a platicar un poquito de los proyectos. Este fue uno de nuestros primeros proyectos como Vidarc. Este es un dúplex en la calle de San Ángel de Tecamachalco, la cual se encuentra como en una barranca. Entonces, se ingresa a través de un puente hacia este dúplex. Son 2 departamentos, por decirlo así, de 2 departamentos de doble altura. La verdad es de que este es uno de nuestros primeros proyectos y fue algo muy interesante estamos como que uno nunca acaba de aprender ciertas cosas, ¿no? Y entonces, empezamos con cosas chicas, por decir así, y a través del tiempo nos hemos ido desarrollando a crear cosas un poquito más elaboradas, un poquito más grandes, ¿no? Si quieres seguirle, Abraham. Como dijo David, como cualquier cosa que la persona uno se dedica, tiene que apasionarse y la verdad que la arquitectura nos apasiona, nos gusta innovar, nos gusta crear espacios en donde sean interesantes, generen sensaciones y sean funcionales, ¿no? Como dijo David, entras a través de un puente y genera un espacio, un patio que conviven ahí las 2 familias que viven en esta casa. Es un proyecto sencillo, pero la verdad le tenemos mucho cariño porque pues, es de los primeros proyectos. Usamos materiales como el concreto. Este eje son 2 ejes de concreto y el travertino para la fachada y para los demás espacios. Bueno, y después de este proyecto empezamos a ver algunos proyectos. Estos proyectos más o menos se desarrollaron en el año del 2002, aproximadamente, hace 18 años. Empezamos a buscar unas casas en demolición, o sea, para demolerlas en la zona de Polanco. Eran casas unifamiliares y se empezó a dar la oportunidad de poder empezar a demoler estas casas y construir edificios aproximadamente de 3 pisos con un patio inglés para lograr un cuarto nivel, bajo ciertas restricciones. Son terrenos relativamente pequeños, casi la mayoría de los terrenos, los lotes en Polanco eran de 15 por 30, o sea, 450 metros. Este proyecto se encuentra en la calle de Galileo, usamos concreto aparente y son 2 departamentos por planta, los cuales cuentan con un patio interior y se desarrollan en una forma como lineal, o sea, son departamentos un poquito alargados y son un poquito, estos departamentos son como muy libres del espacio, al tener un ancho del terreno relativamente pequeño, entonces podríamos lograr los claros casi de los 15 metros o de los 7,5 metros del departamento. Entonces, no existen columnas en toda la parte de todo el departamento, casi no existe ninguna columna que interfiera o que el usuario final pueda en cierta manera modificar sus espacios. Son espacios muy fluidos, con mucha, ¿cómo se llama?, versatilidad para que el cliente, en cierta manera, nosotros los entregábamos todos ya con una distribución, pero el cliente puede de alguna manera tener esa versatilidad de, en lugar de querer 2 recámaras, querer una y poder ampliar esa recámara o jugar un poquito con el espacio, ¿no? Algo importante es, cuando tú eres un arquitecto que te encargan un proyecto, un cliente, entonces tienes que fijarte
y poner toda la atención con lo que el cliente quiere. Al convertirte en un desarrollador y que tienes muchos departamentos por construir, en este caso fueron 6 departamentos, en el otro caso fueron 7, 8 departamentos, pero hay casos que son 300 departamentos y tienes que tener una mentalidad de que qué son lo que esas 300 personas quieren o qué es lo mejor para ellos. Hay que pensar mucho en el cliente, como lo mencionó Abraham, y tenemos que de alguna manera ponernos en la mentalidad del cliente final para poder lograr el mejor proyecto y con la mejor distribución posible, con la mejor arquitectura, con el mejor concepto, para que todos esos 300 clientes puedan disfrutar del espacio que van a vivir, ¿no? Este es un proyecto que hicimos en Galileo, está justo enfrente del otro, este es Galileo 229. Aquí tenemos en la parte del medio son departamentos de doble altura y los departamentos de los lados son departamentos simples de una sola planta. Aquí se puede observar en la parte del medio son los departamentos, son 2 departamentos, un departamento hacia enfrente que es de doble altura, los 2 departamentos de los lados, los laterales son de una sola planta y otro departamento posterior que es también de doble altura. Entonces empezamos un poquito a jugar con las alturas, con los espacios para poder lograr un proyecto ¿cómo se llama? Muy versátil y a la vez de que también se adapte a las características del terreno y que podamos también hacer de esto un negocio, ¿no? Lógicamente. Este proyecto se puede ver aquí, es una cajita de madera que atraviesa una piel de cristal. Entonces, finalmente, no todos podrán entenderlo, pero siempre procuramos tener una intención conceptual en la que podamos darle este sentido. En las dobles alturas pusimos unos parteluces para que pueda dar la sombra necesaria y no haya necesidad de poner cortinas. Y pues la idea es un poquito pensar tanto en el concepto arquitectónico como en la versatilidad de los espacios. Como dijimos, aquí hay departamentos de 2 pisos y luego de un solo piso. Entonces es un poquito de no hacer el típico desarrollador que va a hacer ahí 8 departamentos, sino es un poquito darle la creatividad a estos proyectos. Okay, sí. Este edificio también es uno de los primeros que hicimos. Es en Tennyson, en la calle Tennyson 151. Y creo que este proyecto fue un poquito anterior a los proyectos de los 2 Galileos. Es un proyecto que de verdad le tenemos muchísimo cariño. Al igual, son 2 departamentos por planta y este se hizo con un sistema estructural de viguete bovedilla. No era muy común a lo mejor hacerlo, pero para lograr los claros que necesitamos lograr y son como 2, el concepto estos son igual 2 departamentos por planta, pero están un poquitito desfasados. Los departamentos de abajo... Los del lado derecho son de doble altura. Son también de doble altura. Los departamentos de abajo del lado derecho son de doble altura y básicamente es porque como por restricción de altura solamente podíamos tener 3 niveles, entonces bajábamos un patio inglés y los departamentos de abajo los hacíamos de doble altura para lograr de que les entre luz a todo el departamento y puedan tener como una terraza y un jardín en la parte de adelante y en la parte de atrás. Igualmente aquí volvemos a tener a los elementos horizontales, que son los tablones de madera sólida, en los que le dan muy buena textura al edificio y sombrean a los departamentos, principalmente en los departamentos de doble altura, que es donde tiene más entradas de sol. Este proyecto también le tenemos mucho cariño. Este está en la entrada por Alencastre, entrando cerca, allá enfrente de Chapultepec, en donde generamos aquí una piel
de todos estos parteluces de aluminio en los que generan una sombra en donde podemos ver en la foto muy interesante. Generan luz y sombra que le van dando ambiente a los departamentos. Igual acá también traemos mucho este concepto porque pues es lo que nosotros quisiéramos vivir. Tenemos departamentos de una planta y departamentos de 2 pisos con su doble altura, que están increíbles estos departamentos, de 1 y de 2 y de 3 recámaras, en una esquina muy bonita. Y pues es una piel de cristal forrada con ciertos parteluces donde lo atraviesan todos estos elementos de balcones, ¿no? De rejilla. Y tenemos aquí una escalera muy interesante, que es una escalera de rejilla Irving, toda formada de estructura metálica. Es una idea de un croquis que era un croquis conceptual. Si se fijan también en los proyectos, o sea, la mayoría de los proyectos han ido como que de menos a más, ¿no? Empezamos con este concepto que se llamaba Urbe Polanco, que fueron como 6 terrenitos en Polanco que empezamos a desarrollar, que eran de 3 niveles, y luego se nos dio la oportunidad de ir desarrollando un poquito proyectos un poquito más grandes, un poquito más importantes, no importantes, sino un poquito más grandes, porque todos los proyectos para nosotros han sido de igual importancia. Este es el patio igual, el patio inglés que se dio. Aquí se ve también la entrada de luz y sombra, los balcones. Estos son los departamentos. Es un departamento de una planta y el otro departamento que tiene su doble altura en este triángulo que es muy bonito. En la esquina. Este proyecto es bueno, también es uno de mis proyectos favoritos o de mucho cariño de la zona de Polanco. Desde la compra del terreno fue una cosa impresionante. Se lo compramos a una señora que tenía 90 años. O sea, era una cosa, de verdad, apenas si se escuchaba cuando hablaba. Fue una cosa, es que los proyectos se viven desde ese momento de que vas a comprar la casa o vas a comprar o te juntas con esa persona que te la va a vender y entonces de verdad se vuelve toda una experiencia. Entonces es como si tuvieras un embarazo, como si tuvieras un bebé en la panza y lo ves desde que nace y que cómo va creciendo y cómo se va formando hasta que al final lo ves realizado y de verdad que es algo muy satisfactorio. Este proyecto está muy interesante, igual son 2 departamentos por planta, en el cual, si se fijan del lado izquierdo, es una fachada totalmente de aluminio, en la que lo que nosotros buscamos fue que los propios usuarios formen la fachada. Son unos parteluces que se abren y se cierran como el usuario lo quiere tener. Lo puede tener entreabierto, puede tener abierto todo, puede tener todo cerrado. Entonces, la fachada se va formando dependiendo del usuario como lo quiere ver. Si lo ven en la fotografía del lado derecho, ahí están los parteluces abiertos, tiene un mecanismo por la parte de adentro del departamento y cada usuario ¿cómo se llama? Va levantando su fachada en base a como él lo quiere, ¿no? Igual se van generando, es como una transformación del edificio, ¿no? El edificio se puede transformar, si quieres privacidad, pues ya no hay necesidad de cortinas, es un poco también controlar la luz, dar luz y sombra a través de los árboles. También esta calle es muy bonita y generan entradas de luz a través de los árboles, increíble. Y la fachada también permite tener como escamas de un lado y del otro lado con elementos distintos. Pues este proyecto también es en Polanco, es de nuestros favoritos. Este proyecto está en la calle Tres Picos, es un proyecto grande donde el concepto es 2 elementos y un patio central, que el patio central recorres un jardín en el que te lleva a un tercer elemento independiente de los otros 2. Ese es el concepto arquitectónico. Un maestro de la universidad nos había enseñado un concepto muy padre que
tu concepto arquitectónico lo tienes que poder transmitir en 2 palabras y si no, no lo tienes. Y esto es muy claro. Son 2 elementos que generan un patio central muy bonito. El patio central nos ayudó una diseñadora de paisaje, nos ayudó con todas estas formas extrañas que sí le dan, la verdad, un buen toque y se genera, pues generamos bajo de esta torre, que es la del fondo, se generan las áreas comunes, que es el gimnasio que está al fondo, que es la alberca, hay un salón y un spa del otro lado. Y aquí también se generan, en el terreno originalmente, habían estas palmeras y este árbol en el que hoy lo ven y está frondoso. Esta foto tiene a lo mejor 15 años, pero todas estas palmeras nos las trasplantamos del mismo terreno, en donde fue un logro tremendo porque se nos volteó una de las palmeras y aquí atrás había vecinos y se hizo un escándalo tremendo y nuestra única intención era pues rescatar la vegetación que vimos con valor importante para poder ubicarlas dentro del terreno. Entonces aquí generamos también unos patios en donde viven estos departamentos de aquí abajo y estas palmeras y este árbol que hoy día es muy, muy frondoso y esta vegetación, a ver si ahorita hay fotos, creo que un poquito más actuales, en donde se ve no están viejas las fotos. Igualmente en la fachada, aquí podemos apreciar que es una doble fachada, es una piel de cristal que va encima de toda esta retícula de travertino y estas fachadas se abren, en el sentido que se abren para dar translucidez a estos balcones y poder vivir. Y nosotros aquí hicimos un diseño reflejando los árboles que pasamos, que es el árbol que estaba de este lado por acá. Entonces, muy interesante estas fachadas que son de cristal, pero finalmente dan a un patio central. Ningún otro departamento tiene ninguna vista más que los de las esquinas que dan a la calle, pero todos los departamentos viven a este gran patio central. Y Abraham, como decíamos, bueno, no sé si quieres platicar un poquito, pero estas eran 2 casas nada más. Son 10,000 metros cuadrados de terreno. Una tenía 6,000, una tenía 4,000. Y la verdad que era todo un reto, o sea, lidiar también con esa ideología de Polanco de que de repente tenías 2 casas y de repente en 2 casas construiste 100 departamentos. Entonces, esa ideología de poder hacerle ver a todos los vecinos o a toda la gente que estaba por la zona, de que lejos de hacerles un daño, les estaba haciendo un beneficio porque su zona iba a subir de plusvalía y sus departamentos también iban a subir de plusvalía, etcétera. Ese era un reto un poquito también, pero ya más ideológico, ¿no? Entonces, logramos esto y creo que este patio central donde viven todos los departamentos se conjunta muy bien y hace una gran, ¿cómo se llama? Hace un gran proyecto. Aquí vemos también elementos, que son estos elementos verticales de madera, que son como unos volúmenes que atraviesan estas pieles de cristal y se desdoblan hacia ciertos puentecitos que hacen estos patios. Entonces, otra vez viene el elemento, la protección al sol, porque estas fachadas son oriente-poniente, y pues esta fachada ayuda bastante a los días soleados a poder protegerse, ¿no? Tener esa privacidad, porque aquí no hay una foto, pero de lado a lado, del otro lado viene la otra torre, y pues también estos elementos de cristal protegen que no se vean los unos a los otros. Esta es la planta en donde no nada más es el patio central, este es el patio central que hablamos, este es el patio la torre del fondo, en la que trae un elemento aquí diagonal, y aquí abajo es donde está la alberca, donde vimos la alberca. Ahora, dentro de los mismos departamentos están muy bonitos porque
aunque no se aprecia aquí muy bien en esta imagen, pero toda la parte pública da al frente, que es la sala, comedor, cocina, dan a este patio. Las recámaras dan atrás, pero aquí es medio, hicimos unos patios centrales que cruzas a través de un puente y otra vez se generan estos paticitos centrales. En esta planta se puede apreciar muy bien cómo el croquis inicial acabó aterrizar en el proyecto que se quería hacer. O sea, se aprecian mucho los dos elementos y, o sea, esto que se lee aquí en la planta de conjunto ya la podemos apreciar también cómo se logró el concepto que desde un principio se buscó. Este proyecto está a una cuadra, son 2 torres en Arquímedes que dan de Arquímedes a Lord Byron. Y lo mismo, es generar un patio central, es donde esta calle, en este croquis vemos que da la calle de Arquímedes y la calle de Lord Byron, y generamos un patio central. La piel de la fachada es una piel dándole a los foldings, un poquito con precolados, y un elemento central que usamos en su inicio el U-Glass. El U-Glass eran unos elementos de cristal en U, que al final acabamos, uno empieza a experimentar con materiales y demás, y se nos empezaron a tronar con los sismos y demás, y acabamos forrando esa fachada con un cristal blanco, ¿no? Pero aquí pues, se ven un poquito, aquí hay una intención, aquí está el patio, esta es la entrada. Híjole, aquí no creo que hay otra foto, no hay otra foto donde se ve la tajadita de un corte en la torre donde hicimos una terraza en uno de los departamentos para no hacerlo tan vertical el elemento y hacerle un corte al edificio. Aquí vemos que son 4 departamentos y un patio central. Ahí, Abraham, lo interesante de esto era que si se fijan en la calle de Lord Byron y la calle de Arquímedes, o sea, es un terreno como si fuera como una L. Entonces, se formó un paticito como triangular en la parte del medio y eso es lo que le da la forma un poquito al edificio. También empezamos a experimentar, como dijo Abraham, con materiales. Nosotros no habíamos usado nunca los precolados. Esta fue la primera vez que usamos precolados, que son los elementos prefabricados en la fachada, que pueden observar ahí. Y la verdad es de que es un material muy amable. Lo van a ver en otros proyectos que tenemos después. Es un material que realmente ya no necesita mucho mantenimiento, que eso buscamos mucho en los edificios, materiales que sean durables, que no necesiten tanto mantenimiento y que para el usuario, al final de cuando ya viva ahí, no se le vuelva un problema el estar pintando la fachada, el estar renovando, tratar de hacerle, poner materiales que perduren y que no requieran tanto mantenimiento. Este es un proyecto en Cicerón, en la calle de Cicerón. Son 8 departamentos de 180 metros cuadrados más o menos. Y la intención de este proyecto fue crear un patio central y de esa manera que los departamentos del frente contra los departamentos de atrás no tuvieran interacción. O sea, en la imagen que tenemos del lado derecho se ve la fachada principal donde esos departamentos están viviendo hacia el exterior. Y el patio central, este es el patio central. La parte que vemos forrada de travertino, del lado derecho, son los departamentos que dan hacia la fachada principal. Y al momento de cerrar esa fachada y darle la ventilación, nada más con estos parteluces que nos daban esa ventilación, lo que creamos es que los departamentos que viven de la parte de atrás, su vista principal fue hacia el patio central. Y de esa manera, tanto los departamentos del frente como los departamentos de atrás se volvieron muy atractivos, creando de esta manera unos espacios muy agradables. Todo aquí empezamos un poquito a usar estructura metálica. Toda esta fachada, aquí vemos en esta fachada, es una fachada donde cargan estos elementos verticales, son estructurales y son parte integral de la fachada, son unos cubitos de cristal con estos elementos estructurales y combinando con estos elementos de concreto, que esta es la entrada principal, donde tenemos unos árboles también aquí increíbles,
que son parte muy vivencial de este departamento, de los departamentos que están al frente, mientras, como dijo Cintia, los departamentos que están atrás viven este patio, que es un patio precioso, interior, muy privado, muy ameno, de todo forrado de travertino. Es un patio de travertino. Que la intención del travertino fue como mantener mucho los elementos naturales de México. O sea, que se sintiera muy acogedor ese espacio. Aquí esta es la entrada de los dos elementos de concreto, y toda esta es una cajita de cristal en la que provoca estas cajitas de cristal adosadas a estos muros de concreto. Y como dices, Abraham, ¿no? Siempre, yo creo que los edificios, desde su estructura, se pueden observar si tienen esa intención y ese diseño, ¿no? Que los caracteriza. Entonces, cuando una estructura está bien modulada, bien diseñada, desde la estructura te puedes dar cuenta de cómo será ese edificio. Aquí la estructura es parte de la fachada, entonces creo que esa parte es muy importante de valorar, de que nosotros tratamos de que desde que de la estructura sea una estructura limpia, sea una estructura que vaya acorde con el edificio, ¿no? Este es un proyecto que está en Interlomas, es también con mucho cariño, SEI. Y aquí yo quiero aquí hacer un énfasis en donde este es el primer render que hicimos, de los primeros renders, y este es una foto real. Entonces, creo que también parte del diseño que a nosotros nos ha ayudado mucho a poder llevar a cabo el desarrollo de los proyectos es apoyarnos con las maquetas, apoyarnos con los renderings, que hoy día se hacen cosas increíbles. Y uno de los retos es superar que el resultado sea mejor que la proyección, ¿no? Que la idea es muy buena y el resultado se acabe superando, ¿no? ¿Quieres explicar un poquito, David, el concepto? Sí, mira, este proyecto, si lo puedes regresar tantito, Abraham, este proyecto consta de 2 torres. La torre de adelante da hacia la calle de Hacienda del Ciervo y la torre de atrás da hacia Hacienda de Las Palmas. Es un terreno totalmente en declive que tiene alrededor de 35 metros de diferencia de una calle hacia la otra calle, o sea, como 7 pisos de diferencia. Aquí se puede ver en la imagen de la izquierda, la torre de atrás tiene alrededor de 7, 8 pisos, donde se completa, donde se une con la torre de adelante por medio de un patio central, que ese patio central tiene un hueco todo alrededor donde viven todas las áreas comunes. Es muy bonito aquí, el concepto es muy sencillo. Son una torre que da al frente de la calle de Hacienda del Ciervo y una torre que da atrás, la torre B, que da a la barranca de atrás. Y este es el patio central, en donde hay un gran patio central, que es un círculo muy bonito, que es el que vemos acá, y se atraviesa una alberca, esta alberca se atraviesa y sale desde el interior hasta es un carril de nado, en donde parte de la alberca es al aire libre y parte de la alberca es al exterior. Entonces aquí está el interior de la alberca y todo esto aquí alrededor, que es el gimnasio, el salón de fiestas, el circo, todos empiezan aquí, empezamos a desarrollar proyectos en donde tienen necesidades de áreas comunes, donde la gente pueda vivir, y pues nuestra intención no es nada más hacer un área común, es dar una plusvalía, una calidad de vida, en donde la gente pueda hacer su vida en el desarrollo sin tener que salir a ningún lado, ¿no? De hecho, tiene su tiendita, tiene su salón de belleza, tiene todos sus autoservicios, y este es un gran patio que hoy día también tiene unas palmeras increíbles, en donde la vegetación siempre tratamos de hacer la parte integral de los proyectos. Mira, aquí se ve la gran jardinera, este es el círculo donde se ve una torre a la otra, hay una muy buena distancia entre torre y torre,
y a través de este patio que vives de aquí arriba, bajas por medio de esta escalera a estas áreas comunes y también conectan y entre torre y torre puede ser por medio del área común o por medio de los jardines, ¿no? Y obviamente en la parte de abajo vienen todos los sótanos que están abajo de esto que conectan a las dos torres. Es importante mencionar, como dijiste, Abraham, esta autosuficiencia que se da en los edificios. Este tipo de edificios no son como los edificios de Polanco. ¿Por qué? Porque los edificios de Polanco, en cierta manera, las distancias son caminables hacia las cosas que las personas necesitan. Tú puedes caminar a la tiendita, puedes caminar al gimnasio, puedes caminar a diferentes lugares que son de tus necesidades. En Interlomas o en otros lugares, y cuando ya se trata de edificios y terrenos mucho más grandes, buscamos también de que a través de las áreas comunes puedas reemplazar muchas cosas que necesitas y que no las puedes hacer caminando. Entonces, le ponemos un gimnasio para que tú puedas bajar al gimnasio y puedas disfrutarlo. Le ponemos una alberca, le ponemos tiendita, le ponemos ciertas amenidades para que de alguna manera puedas vivir, o sea, muy cómodo en tu departamento. Son departamentos chicos, son departamentos de 180 metros. Entonces, también, por ejemplo, si necesitas hacer un evento, tienes un salón de fiestas donde esa parte común te ayuda a que tu departamento no tenga que ser tan grande. Este es el concepto, ¿no? Son una torre al frente, una torre atrás. En la torre de atrás hay departamentos que dan al barranco, que son estos que dan aquí, y el patio central que conecta con las áreas comunes y los estacionamientos. El siguiente proyecto es Avivia, en Bosques, que también es un proyecto que desde que nace, pues nos costó mucho trabajo poder realizar. Entre más pasa el tiempo y más se van complicando las cosas. Este de aquí es un render. Este es un render y este es un poquito ya la realidad. Entonces, desde que el render nos ayudó mucho, aquí la idea también usamos precolados en la fachada, en los que son cartelas en 45 grados que dirigen las vistas y protegen del sol. Y unas dan para un lado y otros dan para otro. Son como persianas encontradas, donde unas abren de un lado, otras abren del otro lado. Y aquí lo podemos ver en la imagen del lado derecho, cómo podemos ver las caras abiertas de una y del otro. Y hay un elemento de cristal en el este. Igualmente aquí, esta es la planta donde son dos torres, que es una de este lado, la otra de este lado, y dan a un gran jardín central y a una gran barranca central. El acceso es muy limitado, es una calle pequeña en donde son dos y se abre a 3 carriles, pero se generan unos espacios increíbles. Aquí podemos ver estos jardines del lado derecho, podemos ver la torre como los precolados le dan una perspectiva, unos como se veían abiertos, y así también dentro del interior del departamento te hace dirigir las vistas de un lado y del otro lado. Creo que es importante decir que esta fue la primera estructura que hicimos totalmente de estructura metálica. O sea, sí hemos tenido antes algún edificio como Tamarindos que fue un híbrido, pero esta estructura metálica nos ayudó muchísimo para desarrollar este proyecto. Sin la estructura metálica, estas alturas y estas cantidades de metros cuadrados por losa, nos hubiéramos tardado mucho en llevarlo a cabo. Y fue una ayuda increíble. Creo que cada proyecto sí tenemos que ver mucho el lado de cómo se conjunta la ingeniería con la arquitectura para poder desarrollarlo bien. También ahí lo que dice Abraham nos ayudó un poco a desarrollar los claros que hay entre departamentos. Y como dices, sin la estructura metálica tal vez no lo hubiéramos logrado, y la limpieza y la ligereza del edificio, ¿no? Sí, correcto. Es una torre de 26 niveles, en donde también contempla todas las áreas comunes, la tiendita, canchas, jardines, alberca techada, alberca destechada. Esta es la alberca destechada que se planeó
pensándose que fuera un hotel boutique, en donde la gente porque es muy grande el desarrollo, pero la gente se siente como muy exclusiva en el desarrollo, ¿no? Agregando a lo que decía David en un principio, de cómo empiezas desde que compras el terreno y cómo se va dando todo el proceso, ves los planos, ves el terreno, ves la excavación y lo construyes. Y aquí en este proyecto tenemos la satisfacción también de ver cómo se usan esas áreas comunes. O sea, en especial ahorita en la pandemia, baja uno y ves todas las áreas llenas de niños, gente jugando, ocupados todos los espacios, y es un complemento que ayuda mucho a que uno se encariñe cada vez más con la arquitectura. Ponemos elementos de agua, ponemos jardín. Siempre tratamos de buscar respetar la naturaleza y que sea parte integral del proyecto. Y aquí lo podemos ver. Esta imagen es padrísima, en donde la iluminación de la vegetación, los jardines, dan un sentimiento de paz, aunque es un desarrollo grande, pero pues logra una exclusividad muy padre. Lo que dices, Abraham, es de que a veces estamos en una urbe, estamos como en andar en toda la ciudad, con ese traqueteo de toda la ciudad, estar dentro de los coches, vemos calles, coches, tráfico, etcétera. Entonces, lo que uno quiere al llegar a su casa realmente encontrarse con un departamento o con un lugar donde puedas disfrutar esas vistas, donde puedas bajarte al jardín y disfrutar del jardín y estar como en un lugar también un poquito más aislado de todo ese ruido de la ciudad y toda esa movilidad, ¿no? Aquí tenemos un spa que también quedó increíble, este spa, muy exclusivo. Aquí nos ayudaron un poquito el proyecto de los interiores con los de habitación. 116. Se generan materiales donde le dan un ambiente muy padre, las maderas, la piedra, el mobiliario, todo integrado a la arquitectura. Esta es una imagen de la alberca interior. Del lado derecho vemos la alberca exterior con el fondo de la torre. Y como también parte de la iluminación de todo, pues es la misma habitacionalidad de los departamentos, como los mismos departamentos dan luz a estas áreas comunes y estos patios. Esta es otra imagen de la alberca interior, en donde aquí vemos la estructura metálica. Es una cruceta que ayuda, que viene todo a lo largo de y en vez de hacer algo, dijimos, pues la estructura no la tenemos que esconder y son partes como que partes desnudas del edificio en donde se ve la misma estructura natural, ¿no? Y creo que lo hace verse muy bien. Estos son los lobbies, que también los lobbies son increíbles, donde conectan a todos los departamentos. Otra vez ahí, regrésate de una tantito, Abraham. Si se fijan en los lobbies, también pasan las vigas estructurales que se ven ahí, las que están pintadas de negro. Y es lo mismo, ¿no? O sea, como dijo Abraham, no tenemos por qué esconder la estructura mientras esté bien diseñada y mientras sea parte del edificio. Entonces, no hay por qué esconderla. Creo que es parte del edificio y parte de los huesos del edificio, ¿no? Es parte de eso. Como en este proyecto que pues, le llamamos Avivia, creemos que fue un diseño muy bonito, con mucho éxito, y tratamos de generar una marca, en donde esta marca de Avivia, pues la transbordamos a Avivia Bosque Real. En Bosque Real hicimos este desarrollo, este es un render. Ahorita vamos a ver fotos, un pequeño video, donde este proyecto también es Avivia. Este proyecto también es Avivia, donde se conforma por dos torres que se dividen pero quisimos darle soltar cada volumen de cada torre en donde se dividen en cada torre en tres elementos y conviven en un elemento central,
que es este elemento central, que son toda el área de jardines que conectan a estas dos torres, ¿no? Cada torre tiene un acceso independiente. La primera etapa ya está concluida y estamos concluyendo la segunda etapa en 2021. Y igualmente dan a un gran bosque en la parte de atrás. Es un terreno extraordinario, con una vegetación increíble. Es importante mencionar ahí, la intención de la separación de las torres mucho fue para evitar cubos de ventilación central en el departamento. Todo el departamento se ventila y se ilumina por esos 3 lados que tiene el departamento. Al separar las torres, logramos de que no haya esos cubos de ventilación, ¿no? Aquí podemos ver la separación entre torre y torre y donde permite no tener nada que no esté ventilado. Todos los espacios se ventilan en estas ventilas y se hacen torres muy independientes, muy sueltitas. Toda esta parte central es la... ¿no, Abraham? ¿Cómo? Arquitectónicamente, al no separar las torres, al separar las torres, perdón, se ve que se vuelven elementos mucho más esbeltos, mucho más verticales. El edificio tiene 30 niveles de altura, entonces le da esa verticalidad impresionante, ¿no? Que a lo mejor si los elementos hubieran estado unidos, se hubiera visto un edificio mucho más masivo, mucho más, a lo mejor, abordante, o como decir, de alguna manera, mucho más tosco, ¿no? Pero al separarlos, le da esa esbeltez y esa ligereza al edificio, ¿no? Y aquí otra vez usamos los elementos precolados, que es la misma marca de Avivia, simplemente que aquí ya no están en diagonal, sino están verticales. Estos son los jardines que se generan, ¿sí? La fuente que da el acceso. Algo que me encanta de este edificio y que desde que estábamos nosotros en la universidad, como nos decían los maestros, ¿no? Nos decía, el que modula, Dios lo ayuda. Entonces, realmente es un edificio perfectamente modulado, donde cada parte luz está perfectamente modulado. Los muros interiores de los departamentos coinciden perfectamente con el parteluz, o sea, no llegan los muros a la mitad de la ventana, están perfectamente bien modulados y creo que la intención de la modulación se nota en el proyecto y luego se ve esa como perfección en la modulación, ¿no? Estas son imágenes de la alberca interior. Aquí todavía no terminamos la alberca exterior. Imágenes de los departamentos. Este departamento muestra que está muy, muy amplio, muy bonito y en muy buena funcionalidad. Con mucha luz también. Estas es las áreas comunes, la ludoteca. Aquí pensamos en los niños porque son proyectos pensados para parejas recién casadas, en donde empiezan a formar familias y generar espacios en donde, como dijimos, no tener la necesidad de salir a ningún lado. Tienes una ludoteca fantástica donde tus hijos se pueden entretener horas. Tienes un espacio de gimnasio, de box, de área para hacer yoga, para poder realmente no tener la necesidad de salir y, como ya lo platicamos, ¿no? Tener resuelta tu vida y poder resolver. Más ahora con los Zoom en casa, ¿no? Esta es la fachada posterior del lado izquierdo, en donde se ven muy bonitos los precolados, un poquito más cerrados. Este es el lobby. Imágenes de fotografía muy, muy padres. Creo que dan un ambiente increíble al lobby. Si se pueden, como pueden ver en la imagen de la izquierda, fíjense cómo lo que logramos igual es dar esa modulación o esa intención de toda la fachada, tanto al exterior como al interior. Fíjense en el plafón,
el plafón como tiene esas entrecalles que coinciden perfectamente con la modulación de la fachada. Entonces, es una manera como de integrar el exterior hacia el interior y que tenga todo lo mismo, el mismo concepto del edificio, que el edificio se vuelve todo uno. O sea, no decimos que las partes de afuera son nada más pura fachada y las partes interiores son otra cosa independiente, sino que lo que buscamos es de que todo el concepto del edificio sea integral. O sea, las partes exteriores como las partes interiores. Estas fotos son muy buenas. Son de David. Gracias. Esta es la fuente de entrada donde vive el motor lobby. Traemos aquí también un elemento de piedra increíble que genera un motor lobby muy, muy, muy bonito. Ese es el video, ¿no? Este proyecto está en Insurgentes y Revolución, en el que da igualmente a dos calles muy importantes. Está en una zona muy bien ubicada, que está en el sur de la Ciudad de México, por cerca de Plaza Loreto, en donde se genera un basamento. Es un basamento donde hay unos locales comerciales y en la parte de arriba tenemos todo un patio central donde se generan las áreas comunes. Igualmente aquí es una fachada muy padre modulada, muy bien modulada, en donde son dos torres que atraviesan y hacen verse de lado a lado. Es una pequeña torre que da del lado de Insurgentes y una torre que va de lado a lado hasta de Insurgentes a Revolución. Estas ya son imágenes reales, estos son renders, estos son imágenes ya reales del proyecto. Este es el acceso a la plaza comercial. Son departamentos chicos, aquí son departamentos de 1 y 2 recámaras, pensando en, aquí se ve todo este elemento, donde es una torre larga, donde hay 11 departamentos, y de este lado hay 2 departamentos, que es la torre más chica, y quisimos también jugar ahí con la volumetría. Una torre es más alta que la otra, un poquito más alta de la otra, para que se sienta como con más importancia una que la otra. Igual son departamentos que viven a un patio, que todos estos departamentos viven al patio central, y en el patio central son jardines, es alberca. Este proyecto es otro proyecto que no se ha arrancado, está en Bosque Real, se llama Gania Bosque Real, en donde son 3 torres, en donde igual jugamos con volumetría y con espacios jardines flotantes, en el que nos encantaría poder generar vegetación en los jardines flotantes y poder generar las áreas comunes dentro del bosque. Igual estas 3 torres se generan, nacen de una barranca que dan un bosque y tienen unas increíbles vistas
al campo de golf. Aquí se le ve la volumetría de la torre, cómo va conectando este hueco, que es un hueco que de la torre. Son 4 departamentos por planta en cada torre. Y tenemos dos jardines flotantes, uno de un lado que da al lado de la calle de Bosque Real y el otro que da con las vistas al club de golf. Igualmente aquí se están planeando áreas comunes increíbles. Aquí se ven los cortes en donde se planean hacer estos espacios de doble y triple altura con estos cortes en las torres y generar en la parte de abajo el área común en donde se integra para todas las 3 torres. Eso es otra vez ese mismo concepto de integración entre la parte exterior con la parte interior, ¿no? O sea, de alguna manera es como adentrar todo ese bosque que existe en Bosque Real, poderlo adentrarlo hacia el interior del edificio y poder lograr esos ambientes de vegetación y de tranquilidad y todo eso al interior del edificio. Este es el Sky Garden, es el jardín flotante en donde pues, es un área común donde pueden venir acá a tomar un café, a tomar un espacio de un momento de relajación y tienes toda la vista a tus jardines internos y a las vistas exteriores. Aquí en el área común se planteó una zona central, es como una isla que está abarcada por la alberca que viene alrededor de la alberca. Y bueno, estos elementos de jardinería pues, que van dando, como dijo David, concordancia con todas las torres, ¿no? Este es el lobby, gimnasios, salón y la alberca. Este es otro pequeño proyecto que se planea hacer en Interlomas, unas suites. Que igual muy bien moduladito, repetir los parasoles verticales y bueno, aquí seguimos a la parte de oficinas y comercios, en donde estas son unas pequeñas placitas que hicimos en Palmas, en donde el concepto pues, es una gran caja de cristal con un socavo al centro de piedra, en donde todo el centro, el interior, la idea es que era como un extracto a la cajita de cristal, en donde uno planea cosas y acaban pasándole otras a los proyectos, ¿no? Van envejeciendo y van poniéndole cosas y hoy lo veo y la verdad me duele porque no es lo que planeamos en un inicio, pero pues así pasa en la arquitectura. Igual, es una plaza central y aquí otra vez, aquí había esta jacaranda, se rescató esta jacaranda, se tuvieron que sacrificar cajones de estacionamiento abajo para poder lograr salvar esta preciosa jacaranda que es como parte integral del proyecto que le da vida a esta plaza central. Esta torre es de mis favoritas. Esta torre la hicimos con República Arquitectos. Es una volumetría increíble en la que se pensaron hacer unas cajitas de cristal que están unas encima de las otras, donde se generan unas terrazas y unos volados de más de 3-4 metros de volado. Y bueno, este es el lobby con unos plafones increíbles de barrisol. Y aquí podemos ver la volumetría del edificio donde se generan cortes y terrazas muy, muy interesantes. Este es un corte. Y la idea también de este edificio, como hoy sabrán, pero esta experiencia de tener este espacio exterior, que no solo lo tengas en tu casa, ¿no? O sea, que también cuando estés en tu oficina, también puedas de alguna manera salir a esas terrazas y vivir ese espacio exterior, como que distraerte y tener otra vez lo mismo, o sea, que esa parte
de vegetación y esa parte de tranquilidad que también la puedas tener también en tu oficina, ¿no? Y como se veían también en el lobby, otra vez los elementos estructurales al descubierto, donde se puede ver, ¿cómo se llama? La estructura, estos elementos estructurales que se dejan al descubierto, donde se puede observar la estructura del edificio. Esta estructura, Abraham, ¿nos quieres platicar? Es híbrida, es concreto, acero. Es una estructura híbrida, sí. Son columnas que tienen un núcleo de una columna de acero, en la cual llegan todas las vigas y se conectan. Pero el proceso de esta estructura es interesante porque se planta la columna metálica, se hacen las conexiones, luego se llega, se cimbra, se cuela alrededor de esa columna metálica, queda por fuera realmente una columna de concreto. El chiste del núcleo metálico es poder aligerar un poco las losas con las vigas metálicas y poder transmitir la carga sin tener que hacer unas columnas metálicas extremadamente grandes que te encarecen mucho el proyecto. Es bastante interesante el sistema de estructura híbrida. Y bueno, todo esto se maneja con volados, ¿no? Estos volados este era un render original y bueno, pues aquí otra vez yo creo que sí el edificio supera los renders. Esta torre está en Periférico, en Barranca del Muerto, se llama Neo. Es una torre muy bonita, muy suelta, muy vertical. Está como solita en su área. Es una torre de 15 niveles, en donde igual pensamos que debe haber un espacio en el que pueda convivir la gente, ¿no? Y aquí generamos un área de coworking. Aquí se dividieron las plantas para poder tener espacios de oficinas pequeños, medianos o grandes. Es muy versátil. Es un claro de 14 metros, donde no hay columnas intermedias, y los elementos de fachada verticales que le dan una verticalidad increíble. Pareciera una torre muy, muy alta, y pues no es una torre tan alta, pero los elementos verticales le dan esta verticalidad. Y otra vez aquí está este corte que hicimos también en el proyecto Arquímedes, que aquí se aprecia mucho más. Aquí se ve el corte que se le hizo al edificio, que es muy, muy bonito. Esta es una de las vistas que tiene la torre. Esta es la torre de Neo y bueno, tiene unos muros de concreto que abrazan el edificio y son parte de la estructura para poder lograr el claro tan grande de 14 metros. Cintia, platícanos un poquito del estacionamiento de aquí, de la excavación. Algo que, o sea, este edificio a mí en lo personal me enseñó muchísimo. O sea, es un edificio donde le aprendimos mucho. Era un estacionamiento, era una planta de 870 metros, el cual no nos daba el desarrollo para el estacionamiento. Primero empezamos a ver las opciones y teníamos que bajar con el desarrollo de las rampas hasta 12, 13 niveles, que iba a ser algo casi imposible. Entonces fue cuando salió la idea de meter un robot que estacione los coches. Entonces, para hacer la excavación, vete unas imágenes más adelante, la excavación fue un hoyo de 8 niveles hacia abajo. Ese es el área de coworking. Ahorita regresamos a eso. Este fue un hoyo súper profundo. O sea, empezamos con muros lanzados para poder lograr llegar hasta la profundidad que teníamos que llevar. Tuvimos que meter anclas y se fueron construyendo las losas para ayudarnos a contener el terreno también. Y era un reto muy importante porque por lo mismo que llevábamos el robot, las losas tenían que quedar perfectamente a nivel, a milímetros. Y las tuvimos que hacer fragmentadas en 2 partes. O sea, primero llevamos la parte para poder ir llevando la excavación al mismo tiempo que íbamos construyendo las losas, íbamos bajando del otro lado del terreno. Fue una excavación de más de un año para lograr crear eso. Cintia, déjame platicar un poco de los muros. Esos muros los aprendimos a hacer en el proyecto del Templo de Secretaría de Marina, que el estructurista nos dio la solución porque iba a ser una forma, si no hacíamos esta forma de hacer los muros, tendríamos que haber excavado todo el terreno, hacer anclas y luego hacer muros que sean estructura. Estos muros son parte de la estructura y los fuimos haciendo de arriba para abajo. Cada que excavábamos un nivel,
colábamos el muro, le poníamos las anclas y el muro se quedaba flotando, literalmente. El muro no tenía nada abajo. Era muy impresionante. Entonces, el muro se iba construyendo de arriba para abajo, iba quedando flotado, flotado, flotado. Y al final que llegamos a la losa hasta abajo, ese muro ya se conformó completo, se volvió parte de la estructura, que es el mismo muro que se ve en las fachadas laterales. Y ya de ahí ya no tuvimos que hacerlo nada más. Cuando llegamos a excavar, ya estábamos terminados con todos nuestros muros de sótanos. Fue un sistema que nos dio el estructurista que era básico para poderlo hacer en esta obra y en la otra obra que vamos a ver más adelante. También fue padrísimo la mezcla de estructuras aquí. O sea, en el estacionamiento no pudimos entrar con la estructura metálica, por lo mismo que decía Abraham. Tuvimos que bajar con todos los muros de concreto y ya no nos convenía meternos a hacer una estructura metálica porque tendríamos que haber excavado todo el hoyo para empezar con la estructura metálica. Aquí al mismo tiempo que íbamos excavando íbamos creando losas y se fue conformando muy padre, y ya la parte de arriba de la torre sí usamos la estructura metálica, entonces fue una combinación de dos. Platica un poquito de cómo funciona el robot, Cintia. Para los que no sepan qué es un estacionamiento robot, ¿de qué se trata? O sea, el robot, nosotros tenemos 2 cabinas al centro. Tú entras, pasas una tarjeta magnética, se te abre la cortina, metes tu coche, lo dejas solo. No, creo que no tenemos ninguna imagen sobre eso. Pero el mismo robot gira es una plataforma que gira, acomoda el coche en el lugar para bajarlo recto. Baja, es como un elevador con el coche. Tú dejas tu coche completamente apagado, te llevas tus llaves, baja el robot 2 niveles y de ahí viene una máquina. O sea, no sé si hay algún corte. ¿Hay un corte, Abraham? No, no creo. No hay corte. El estacionamiento, bueno, regrésate al estacionamiento. Lo puedes ver, son como dos. Sí, es un hueco central y son losas en los 2 extremos, paralelos. Y sobre ese hueco se va moviendo el robot y mete los coches dentro de una losa o la otra. Y con solo tú pasar tu tarjeta magnética, él sabe dónde dejaste el coche, se empieza a mover el robot por abajo, agarra el coche y te lo sube a la planta baja. Tarda el proceso de estacionamiento del robot, tarda de 3 a 4 minutos por coche y no hay la necesidad o sea, yo creo que es una gran ventaja de dejar tu coche en planta baja. No necesitas bajar rampas, ni estacionarte, ni nada. Metes el coche en una cabina muy amplia, muy cómoda, donde toda esta planta baja podemos dejar cajones, dejamos cajones para que si hay necesidad se puedan ahí acomodar en lo que se forman para meterse al robot. Y el robot solo lo acomoda. Creo que es un sistema muy novedoso. Estamos innovando con tecnología en este edificio inteligente en todos los sentidos y más en el sentido que hoy día requiere el mundo y la Ciudad de México, ¿no? Es que como dices, Abraham, y como dice Cintia, a veces no nos damos cuenta de que las cosas que a lo mejor se hicieron por necesidad, porque era imposible bajar, no nos daban los desarrollos para los estacionamientos, entonces se vio la necesidad y se tuvo que meter un robot para que este edificio funcione. Pero estas implementaciones tecnológicas, de alguna manera son el futuro de los edificios. O sea, de alguna manera es esta facilidad que le dan al usuario a que tú no tengas que, o sea, se han imaginado alguna vez o han entrado a algún estacionamiento y tienen que bajar 8 o 9 pisos dándole vueltas a su coche. Uno llega ya mareado al piso de hasta abajo, ¿no? Entonces, estas implementaciones tecnológicas le ayudan al usuario al final de que tú puedas dejar tu coche en la planta baja y el robot hace todo por ti. El robot estaciona el coche solito. Cuando te tienes que ir, pides tu coche, pasas tu tarjeta y el robot te lo saca a la planta baja en 3 minutos, que a lo mejor es el mismo tiempo o menor tiempo el que te tardarías en dar toda la vuelta y todo el desarrollo, todo el estacionamiento en bajar 9 niveles. Solo ver cómo funciona es padrísimo. O sea, me han hecho las demostraciones y pararme ahí y ver al robot moviéndose y cómo entra el coche y dice uno, es un coche lo que están cargando. La verdad está muy padre. Y aquí también planeamos un área común en donde puedan la gente convivir en
un área de coworking donde hay un pequeño barecito, un café, donde puedes hacer una junta, hay salas de juntas y hay una terraza muy padre, que aquí no se ve en la terraza, pero esta parte de aquí arriba es el área de coworking en donde todos los usuarios tienen acceso a esta parte de... Bueno, ¿Y sabes otra qué parte, pasa? Que al final del asunto es, como son oficinas chiquitas, que son oficinas de 120 metros, de 100 metros aproximadamente, entonces muchas veces no tienes el espacio, por ejemplo, para hacer una junta de mucho personal. O necesitarías una oficina mucho más grande para hacer esa junta o esos espacios donde necesitas trabajar o llamar a la gente, pero que son espacios que solamente no los usas muy seguido. Entonces, el coworking te ayuda a ahorrarte ese espacio de oficina, que no lo tengas que pagar desde un inicio y que lo puedas de alguna manera rentar o que lo puedas utilizar bajo una pequeña cantidad de dinero y que la vas a usar una vez al mes o 2 veces al mes, ¿no? otra de la parte que hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de poder desarrollar son espacios culturales, espacios de culto donde nos han dado la oportunidad de ser partícipe, y esto no es un trabajo de lucro, es un trabajo por voluntario, es un trabajo en el que, pues, al igual nos apasiona. Es un proyecto ahí afuera de Avivia, en donde se hizo un proyecto de un templo en donde había una necesidad muy grande por toda la gente que habita ya en esas zonas. Se desarrollaron varios proyectos habitacionales y es un proyecto muy, muy bonito en el que, pues, puede ayudar a resolver las necesidades pues, de la gente que vive alrededor, ¿no? Este es el templo principal, que está en la planta alta. Toda la fachada es una fachada, igual, otra vez, elementos verticales de acero, con unos elementos de travertino que lo abrazan. Y este frente es un frente de ónix. Este frente quiere decir que este fondo el fondo del templo es un fondo de ónix, y en donde la parte superior, la galería superior, es la galería de mujeres, y la parte de abajo es la parte de los hombres. Este terreno es un terreno de 600 metros. Realmente es un terreno chico y se aprovecharon los espacios de una manera increíble. O sea, da el servicio suficiente a la gente que lo necesite usar. Y sí se hizo un proyecto muy bien hecho para que los espacios estén suficientes. Son espacios de doble altura. Tenemos una terraza increíble, que es esta de aquí del lado izquierdo. Tenemos elementos madera, travertino, básicamente nada más, madera y travertino. Y Latón, mucho latón. latón en la parte principal, ¿no? Estas barandales son barandales de latón, y igual este elemento principal es el elemento principal, que son tiritas de latón. Este templo es un templo, creo que es de los 50, del ingeniero David Serur. Es el templo principal de la comunidad Magen David. Y nosotros tuvimos la oportunidad, el gran privilegio, de hacer las remodelaciones de todos estos espacios, en donde nosotros nada más le dimos una tocadita, porque principalmente, pues, el templo es tal cual ustedes lo están viendo, ¿no? El plafón de madera es original. Estas lámparas son una paloma y una estrella volando, donde aquí se aprecia la paloma
y la estrella son de Matías Geritz. Hay muchas intervenciones de Matías Geritz, en donde estos vitrales de fondo es de Matías Geritz, en donde esa lámpara y estos vitrales azules son de Matías Geritz, y la menorá, este elemento también, lo pudimos restaurar y poner del abandono que estaba mal cuidado, lo pudimos integrar al templo principal. También este elemento tuvo remodelaciones anteriores en las que el original era de Matías y era un círculo más sencillito, más pequeño, y nosotros quisimos regresar a la idea original de cómo lo hubiera reinterpretado Matías, aunque contratamos aquí un artista muy bueno, se llama Gonzalo Lebrija, en el que nos hizo estos despliegues dentro de este círculo de oro, donde es el elemento principal, donde se guardan los libros principales, la Torah. Y bueno, hubo mucho respeto al original, ¿no? O sea, el plafón ¿me dejas original. platicar algo tantito, Abraham? Sí. No sé si te acuerdes, pero cuando nos llamaron a intervenir esta sinagoga, la verdad, pues nos sentimos muy honrados porque es la sinagoga principal de la comunidad Maguen David de México, una de las sinagogas más grandes que hay en México. Y nos juntaron, ¿te acuerdas, Abraham? Nos juntaron, estaba Abraham y yo, y nos juntaron con todos los arquitectos ahí de la comunidad y con toda la mesa directiva, y nosotros realmente, pues, como unos chavos, ¿no? O sea, nos ven como unos chavos de que, ¿y estos qué es lo que quieren hacer en el templo, en la sinagoga? ¿Qué es lo que van a desarrollar aquí? Y realmente las agradecemos siempre la confianza que nos han tenido en poder desarrollar este tipo de proyectos, porque es un orgullo y de verdad es algo que no se le da a todos los arquitectos. Y nosotros, al ser arquitectos jóvenes que a lo mejor nos podrían haber dicho, pues tú qué vas a hacer aquí tú o qué tienes que ver en este proyecto, se nos dio la oportunidad. Entonces, agradecemos mucho la oportunidad de poder hacer este tipo de proyectos, y que creo que son los proyectos de mayor satisfacción, los que son de ayuda comunitaria, los que son de ¿cómo se llama?, altruistas, y que no son, los hacemos de todo corazón y para la gente, para que la gente los disfrute, ¿no? Como dijo Abraham, se rescataron muchísimos elementos de Matías Geritz, que era algo esencial para el proyecto, y se trató de guardar el concepto que el templo tenía en su originalidad, ¿no? Este domo también es una belleza, esta lámpara es una belleza, incluso este vitral, restauramos los vitrales, hicimos unas grecas muy bonitas que aquí se alcanza a ver, lástima no hay otra foto, perdón. Aquí se ven estas grecas que también son símbolos de Maguen David, y dan generando, son pequeños detalles que generan una idea. Aquí ya estaba dado, nosotros nada más hicimos una pequeña intervención y creo que se logró. Una idea padrísima, no sé si te acuerdas, Abraham, cuando vimos a Gonzalo Lebrija ahí en el templo, y que quisimos representar también en la parte de Lejal, en la parte dorada. Si se fijan, es una estrella desdoblada, es una estrella Maguen David desdoblada. Entonces, esa fue una idea de Gonzalo, pero también la parte de la chapa de oro, que tratando de que la luz que entraba del vitral de Matías Geritz, que estaba de fondo, toda esa luz que entra se refleja en el atardecer, cuando se mete el sol, se refleja directamente en este elemento dorado y emite una luz hacia todo el templo, que es algo muy padre. Si puedes poner donde se ve el vitral, ahí se ve el vitral que está de fondo, y ese vitral es el que en el atardecer da toda la luz a ese
a ese hall. Que también fue un reto hacer ese hall, ¿no? No, Pero bien, tremendo. Son unas creo puertas que que miden la puerta pesa creo que 2 toneladas cada puerta. y miden 5 metros. Y estas se abren, A veces si las fueron armando ahí porque no había manera de construir. Fue ¿no? padre. Y como dice David, todas estas aristas, creo que sería muy bueno tener unas fotos de noche o con las luces apagadas, porque el material de la chapa de oro, con las entradas de luces de los vitrales, generan unos reflejos en cada momento distintos de luz, ¿no? Y creo que se logró un muy, muy bonito elemento. Otro proyecto que hicimos también en Polanco es esta casita, que se logró también un muy buen espacio. Es como una cajita de madera en donde se generan estos espacios. Ahí también se buscó en esa fachada, creo que en una imagen un poquito después, había un árbol afuera muy, muy bonito. Entonces, se buscó que ese árbol se reflejara y que no se pierda, o sea, que desde adentro se sienta cómo se metía el árbol. Este de aquí. Ahí Está se el ve árbol. Y este de aquí arriba también. Entonces hicimos una entrada de luz, hicimos como una cajita de piedra dentro de la caja de madera. Este mobiliario era provisional, no es el que quedó. Este es otro proyecto también. Hicimos unas restauraciones. Este es otro proyecto en Polanco, que es una tinas de purificación, donde son elementos macizos de travertino. Todas estas esquinas son como bloques de travertino, donde se generan patios. Estas son las tinas. Son tinas de purificación. Y finalmente queremos concluir con pues, también uno de los proyectos altruistas. Es una escuela en donde pues, es un placer ver a los niños correr en estos patios, en donde nosotros nada más rescatamos un proyecto donde se inició la estructura y pues hicimos una pequeña intervención en los muros, en los materiales, ajustándonos a los estos. Pues muchas gracias. Suri, gracias por la oportunidad de presentar. Y muy agradecidos. Todo este trabajo creo que no lo hubiéramos podido lograr. Tenemos todo un despacho atrás de nosotros. Agradecemos a cada uno desde la parte administrativa, la parte de ventas, la parte de dirección. No quiero decir nombres porque no quiero omitir a nadie, pero en verdad que no es un trabajo de una persona, es un trabajo de equipo, que cada persona que está en la oficina es indispensable para poder lograr en todas las áreas de arquitectura, de dibujo, de diseño, de tramitología. Y pues somos un despacho que, gracias a Dios, abarcamos todas estas áreas, ¿no? Abarcamos desde el desarrollo, ser desarrolladores, hacer arquitectura, promocionar, hacer ventas y pues, poder atender a los clientes para que podamos tener esta sinergia y lograr pues gracias a Dios lo que hemos logrado. Pues muchísimas felicidades a todos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y por darnos esta pequeña demostración de lo que ustedes hacen y de lo que se puede lograr con el entusiasmo y con el cariño que le dan a la arquitectura y a la profesión. Y creo que como el título de la misma plática lo dice, hay una pregunta que es obligada y es ¿arquitecto o desarrollador? Ustedes, en el caso, se sienten, por un lado, artistas, arquitectos, creativos, pero por otro lado tenemos la parte de ventas, desarrolladores, grandes edificios que vender, grandes desarrollos que rentar. ¿Cómo logran balancear esa parte entre desarrollador y arquitecto? Entonces, ¿Puedo contestar? Sí, órale tú. Bueno, mira, Suri, realmente la manera de cómo se balancea esto es siempre pensar en el usuario final. O sea, como apenas una persona me preguntó, ¿tú qué eslogan utilizarías
para poder, ¿cómo te defines? ¿Qué eslogan utilizarías para tu empresa? Y realmente lo que contesté fue, lo que nosotros queremos es de que tú seas el dueño de tu sueño. O sea, que lo que tú sueñas, que lo que tú, en ese lugar donde tú piensas vivir, donde tú serías tu sueño vivir, o donde serías tu sueño trabajar, tratar de que nosotros pensar de esa manera, pensamos que la manera en la que el cliente piensa. Entonces, tratar de lograr el mejor proyecto posible para que esas personas se sientan cómodas y vivan en esos espacios. ¿De qué serviría una arquitectura si no tuviera usuarios? ¿De qué serviría un edificio si no lo habitan? Entonces, realmente se volvería en una cosa artística, se volvería en una escultura. Pero lo que nosotros queremos como arquitectos es de que todos esos espacios se vivan y se utilicen y que sean utilizados de la mejor forma posible. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, les quiero decir que hay varias felicitaciones y comentarios dentro del feed de Facebook, de la página. Sí les agradecería a que después se metan y los respondan, porque la gente, la verdad es que quedó muy agradecida y ha estado comentando, vale la pena. No nos va a dar tiempo de leer todas, pero voy a ir seleccionando las que siento que tengan un poquito mayor impacto. Y bueno, la primera pregunta que se hace es, ¿cómo ha influido, o cómo creen que afecta la pandemia a la proyección de arquitectura o en los nuevos proyectos arquitectónicos en los que se están enfrentando a causa del COVID-19? Mira, los desarrollos últimos que vimos habitacionales, es lo que dijo Cintia en un inicio. Hay espacios de jardín, la vegetación es un elemento indispensable, los balcones, las terrazas en los departamentos, en donde ya experimentamos todos vivir 3 meses dentro de la casa, que pues es una experiencia bastante ruda, pero el que tenga estos nuevos conceptos en los que tengas un pequeño balcón donde poder salir a respirar o un jardín dentro de tus áreas, aunque los gimnasios estén cerrados o las albercas estén cerrados, pero el poder tener la oportunidad de salir a respirar un poco de aire, creo que es un elemento indispensable, al igual que en las áreas de oficinas. Y pues para el tema del trabajo, pues ya vivimos todos el trabajo desde casa, y creo que también la tendencia de oficinas tan grandes tienden a hacerse oficinas pequeñas. También desde antes de la pandemia nosotros previmos que por ejemplo, en el desarrollo de Neo, pues prever oficinas de gente donde hay microempresas también, en donde no todo puede estar dirigido a macroempresas, a plantas tan grandes, y creo que ha dado algo de resultado. Creo que también es un desafío, ¿no? Sí, Uri? sí, David. O sea, es un desafío. La arquitectura se va a transformar, y la arquitectura es una oportunidad de transformación de la arquitectura. Lo que estamos viviendo es algo que nos desafía como arquitectos a poder crear estos espacios, como dijo Abraham, estos espacios que tengan que ver siempre con el usuario y que tengan que desarrollarse a través de esas necesidades. Si ahorita, ¿quién no anhelaría tener una terraza en su casa? ¿O quién no anhelaría tener un espacio de coworking, o tener un espacio como lo estamos haciendo en Avivia Bosque Real, que estamos poniendo un lugar que se llame Working Living Space, que es un lugar donde tú te puedas bajar y que puedas trabajar desde ese lugar común, pero con tu independencia? Entonces, son espacios que se han ido desarrollando, o sea, que son potencialmente desafíos hacia la arquitectura de hoy. Y finalmente son cosas que creo que llegaron para quedarse. El COVID pasó, pero dejó rastros, y esas situaciones que se van quedando tenemos que adaptarnos a ellas. Como bien dices, todos queremos hoy un espacio para trabajar en casa, todos queremos tener una terraza. Al final de cuentas son necesidades que se van generando con el camino. Correcto. Ahora, pregunta Isai Itex. Dice, pregunto como estudiante de la carrera. Pareciera que pronto
ustedes no tienen proyectos chicos. Entonces, ¿cuál puede ser el camino a recorrer si tengo esa misma ambición de convertirme en desarrollador? La facultad nos prepara para el oficio, la casa bien pensada, la función, la estética, pero no necesariamente para desarrollar. ¿Qué le recomendarían? Mira, estamos viviendo un mundo en donde tenemos que, como lo dijo Suri, el COVID ha cambiado el mundo totalmente. Y nosotros iniciamos con pequeños proyectos, como presentamos los primeros, que es la URB Polanco, eran proyectos de 6, primero de 2 casas, de 6 departamentos, de 8 departamentos. Y gracias a Dios se nos dieron las oportunidades de ir escalando la escala de los proyectos, hacer proyectos bastante más grandes. Sin embargo, hoy día, o sea, hay necesidad de vivienda. La vivienda, pues la gente sigue teniendo necesidad, la gente crece, la gente se casa, la gente se expande y creo que va a seguir habiendo necesidad. Ya no es como antes, no es el boom inmobiliario que vivimos muchos años anteriores en los que venía gente y compraba departamentos, muchos para vivir. Hoy estamos viviendo una época en la que realmente la gente que necesita es la que selecciona muy bien qué es lo que va a comprar. Buscan la calidad, buscan el diseño, es gente exigente como todos. Al comprar un coche vas a exigir lo que estás pagando por lo que obtienes, el dinero que pagas por el que obtienes. Y al igual en la vivienda y en las oficinas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo creo que la tendencia regresa a ver proyectos un poquito de escala menor, no tan grandes, porque los proyectos de gran escala pues están viendo bastante complicados con las ventas, con los dineros, con el financiamiento. Y creo que pues, de aquí a futuro, pues incluso nosotros, o sea, estoy viendo planear escala, regresar a una escala más acorde a cosas más pequeñas, ¿no? Sí, yo lo veo como desarrollador, pero tendremos que adaptarnos a lo que estemos viviendo y a las oportunidades que se nos presenten. Y yo agregaría creer en ti mucho, ¿no? Perdón, Cintia, te interrumpí. No. Yo agregaría creer. Creo que a veces subestimamos nuestro potencial y a veces si salimos a chambear, a presentar un buen proyecto, un plan de negocios positivo, al final de cuentas los inversionistas y la gente que confía en ti se va a dar cuenta de que es una buena oportunidad y estaría dispuesto a entrarle. Pero sí tienes que salir a luchar por tus creencias y por tus oportunidades. No hay duda de que si tú quieres vender un proyecto y no crees en él, no lo vas a vender. No puedes fingir creer en un proyecto que no crees. Que no crees. Y si tú estás dispuesto a agarrar tu dinero e invertir en ese proyecto porque tienes esa fe, que es lo que acabas de decir tú, esa credibilidad y esa confianza en tu trabajo, en tu desarrollo, en poder llegar a la meta, porque la verdad, como dijo David al principio, es un embarazo que queremos llegar al final y poder concluir. ¿Cuántos proyectos no vemos atorados? ¿Cuántos proyectos? Y gracias a Dios, Diosito nos ha ayudado a levantar cada uno de ellos y poder llegar a la meta en la mayoría de los proyectos, ¿no? Por supuesto que hay trabas y siempre hay obstáculos, hay cosas en el camino. Que hay que ir lidiando con ellos. Yo lo que quisiera agregar a esa pregunta, o sea, entendí que la pregunta un estudiante de arquitectura. O sea, creo que es muy importante no perder esa esencia. O sea, hoy en día existen muchos desarrolladores que no son arquitectos y que crean proyectos que pierden lo que hablábamos en un principio, el concepto, ir creando arquitectura, ir creando espacios que vayan conformados con todas las necesidades como arquitectura. Entonces, cuando arrancas desde un inicio, desde la formación en el estudio de arquitectura, empiezas con proyectos y echas toda tu pasión de arquitecto, las cosas también se van desarrollando y ahí es cuando entra de la mano el arquitecto con el desarrollador. Porque un proyecto que tiene arquitectura, que funciona, que estás pensando desde la funcionalidad hasta la forma, hasta lo que lo va a complementar el proyecto, al final solito se vende porque tiene lo que necesita. Y también le diría a Suri que no hay proyecto chico. O sea, nosotros aún
haciendo desarrollos de 300 departamentos. Ahorita estamos decorando un departamento. O sea, estamos haciendo una decoración de interiores. Entonces, no es de que le decimos a la gente, no, lo tuyo no me interesa, ¿me entiendes? No hay proyecto Claro. chico. Entonces, cualquier proyecto que se le presente y ponerle la misma atención que se merece y ponerle todo el entusiasmo y ponerle toda la creatividad a ese proyecto porque al final lo que haces habla de ti, ¿no? 100%. Siguiente pregunta, y creo que ya sería esta y una más, y con esto cerramos. Dice Fernanda, ¿creen que tenga mucha importancia que el proyecto se adecue al entorno, no solo urbano, sino también social? O sea, a veces tenemos un tema en donde está adecuado a la zona, al edificio, a los edificios vecinos, pero socialmente, donde vive la gente, hay un problema. Creo que es algo parecido a lo que pasa en Secretaría de Marina contra el pueblo de atrás o cosas similares. Por supuesto. Primero, cuando tú planeas un proyecto en la zona, por ejemplo, tenemos el proyecto de Insurgentes y es el sur de la ciudad y está enfocado a un perfil donde la gente pueda adquirir departamentos al mercado social que están en esa área. O sea, no solamente urbanamente, como dices, puede haber torres muy bien adecuadas urbanamente, también socialmente tienen que estar en el metraje, en el precio, en el qué va a haber en ese departamento, cuántas recámaras vas a hacer para que se adecue socialmente a la gente que nosotros queremos. Pues no somos tampoco, tratamos de adaptarlo lo mejor posible, ¿no? Tampoco podemos hacer las cosas tan perfectas, pero pues tratamos de poner todo nuestro mejor entendimiento en cada uno de los proyectos. Por último, ya para cerrar, no sé si les gustaría dar algunas palabras o algunos, muchos de tenemos, bueno, durante la plática hubo hasta 220 personas que estuvieron escuchando y muchos de ellos de toda Latinoamérica y la gran mayoría arquitectos jóvenes que están iniciando sus despachos o inclusive estudiantes. ¿Algún consejo, algunas palabras para estas nuevas generaciones? Y con eso pues les cerramos ya la plática. Yo sí quiero darles un mensaje en el que es un poquito lo que venimos diciendo y lo dijiste tú, Suri. Tienes que creer en tus fuerzas, creer en tus ideas, tener la fuerza de credibilidad en ti para que una vez que ya lo adquiriste lo puedas transmitir y lo puedas expresar y lo puedas desarrollar. La seguridad que adquieras en tus proyectos, la seguridad que adquieras en tu trabajo, eso te va a ayudar mucho a poder tener fe en ti y a poder vender lo que tú puedas transmitir. Y otro tema también que creo que es básico es la pasión que adquieras por la arquitectura, como cualquier otro trabajo, ¿no? El abogado se apasiona en su trabajo y nosotros los arquitectos, yo viajo a ver arquitectura, busco en cada lugar que voy visitar ciertas cosas de interés que me interesa aprender y todo el tiempo nos estamos cultivando y viendo materiales, paso y toco la piedra, toco la madera para poder sensibilizar mis sentidos en el sentido de la arquitectura, en la volumetría, en la luz, en la sombra. Y todo eso nos ayuda a poder agarrar toda esta idea y hacerla parte de ti y poderla transmitir. Yo, Suri, te quería agradecer por el espacio. Muchas gracias por el espacio. La verdad es de que es la primera vez que hacemos esto, ¿eh? No creas que estamos habituados a
a dar conferencias, ni mucho menos. La primera No, vez que y lo ya hacemos. está. Se me olvidó decirles que se siente raro al principio porque crees que estás hablando solo, pero cuando empiezas a ver cómo la gente sube y sube y sube, y ya dices, ya tengo 200 personas viéndome, sí hay gente detrás, sí hay gente que agradece, sí hay gente que comenta y que valora lo que están haciendo. Pues te Agradezco agradecemos a el todos, espacio. todas sus felicitaciones, todos sus comentarios. De veras, los vamos a ver, vamos a tratar de darles respuesta personal a cada uno. De veras, muchas gracias por conectarse. Gracias por tomar en cuenta este pequeño espacio y hicimos un esfuerzo en poder compartir un poquito de nuestro trabajo. Gracias por todo, bienvenidos y pues estamos en contacto. Gracias, Uri. Igual, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. El que nos quiera ver un poquito más de nosotros puede meterse a nuestra página de internet y puede ver ahí los proyectos y con mucho gusto el que requiera alguna pregunta personal o el que requiera algo, que con mucho gusto nos escriba y con mucho gusto le respondemos personalmente, o el que quiera un consejo, el que quiera platicar con nosotros, con muchísimo gusto. La página es Vidarc con V de vida y Q al final de arquitectos, Sí. vidarc.com. Así es. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que nos estuvieron viendo, muchísimas gracias. Y no se tarden nuevamente la próxima semana, jueves 19 de noviembre, bases de diseño bioclimático con el arquitecto Javier Valladares. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.